Ayer hice un video en donde exponía la situación de una amiga mía que estaba atravesando una suerte de, mm, no sé si crisis vocacional sería la palabra correcta, por lo menos si era un cuadro en donde ella se veía a sí misma esforzándose mucho, trabajando mucho, rompiéndose literalmente el lomo, pero en este lapso que había pasado de su vida, ella no encontraba que realmente estuviera alcanzando los objetivos que eventualmente se había propuesto. Y que los indicadores que te van avisando si es que alcanzas o no alcanzas los objetivos o si estás yendo en la dirección correcta, tampoco eran claros. Me refiero a, por ejemplo, a tener cierto patrimonio, acumular, no vamos a decir grandes cantidades de riqueza, porque eso eventualmente tampoco es que se dé, ¿no? No es algo que sea realista. Sin embargo, sí por lo menos tener un mínimo de comodidad que a cierta etapa de la vida, digamos los 40 años, uno ya debería idealmente tener. Como decía ella, no es que necesariamente nosotros podamos controlar o manejar todas las variables. Eso es difícil, sobre todo las variables externas, ¿no? Por ejemplo, temas a nivel económico que tienen que ver directamente con la gestión de un gobierno o incluso más allá de un gobierno, algo que puede suceder a nivel global, como por ejemplo la coyuntura sanitaria que vivimos hace ya básicamente 4 años, ya han pasado, ya miren cuánto tiempo ha pasado desde eso, y sin embargo todavía está muy fresco en el inconsciente colectivo de la gente. Entonces eso se da, esas son variables que no las podemos manejar. Una variable de guerra no la podemos manejar porque son actores que están fuera de nuestro alcance, que claramente no los podemos con nuestras fuerzas, con nuestro eh, margen de maniobra controlar. Eso es algo que no podemos desarrollar. Entonces, hay otros elementos y otras variables que nosotros directamente sí podemos manejar. Por ejemplo, la elección de una profesión, la elección de un oficio, la manera como nosotros vamos a administrar el dinero, qué es lo que vamos a hacer con nuestro tiempo libre, como si lo dedicamos o no lo dedicamos a esto que nosotros denominamos el ocio productivo, la gestión de nuestro propio cuerpo, de nuestro organismo, de nuestro estado de salud físico, pero también qué hacemos con nuestra mente y qué hacemos con nuestro espíritu. Esas son cosas que nosotros podemos perfectamente gestionar, que sí está a nuestro alcance. Entonces, la pregunta que subyace dentro de todo este ejemplo que yo compartí ayer es, bueno, ¿cómo hacemos o cómo hace una persona para poder orientarse, escoger de manera apropiada su vocación, para identificar la vocación, para discernir la vocación, para saber cuál es exactamente tu propósito? Yo he encontrado un gráfico que es bastante útil, que es una metodología de trabajo. Tal vez alguna de las personas que están allí en la audiencia lo haya visto en algún momento. Yo lo aprendí hace no mucho tiempo, ¿eh? Por ahí que hace unos 8 años, en el máster y tal. Ahí recién la entendí y me hubiera podido ser bastante útil en el momento en que yo estaba todavía en plan de escoger qué era lo que quería estudiar, a qué profesión me quería dedicar. Porque también es cierto una cosa, a nosotros, creo que a la mayoría de nosotros, se nos pide a muy temprana edad que decidamos rápidamente a qué nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. Es decir, a los 16, 17 años tenemos que empezar a pensar a qué nos vamos a estar dedicando cuando tengamos 40, 45. Hay algunas personas que lo hacen muy bien. Diría yo
que mucha gente lo hace muy bien, pero no todos. Y hay mucha gente que deja esa carrera, esa competencia profesional a mitad de camino. Bien, yo quiero mostrarles este gráfico y explicarles un poco, darles una especie de alternativa que puede ayudar a que podamos identificar de forma clara cuáles son las preguntas que podemos hacernos cuando vamos a empezar una carrera, cuando queremos decidir específicamente a qué nos vamos a dedicar, cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no? Tal vez algunas personas que ya son mayores podrían decir, bueno, sí me hubiera gustado saber un poco más de este tipo de gráfico, esta metodología para terminar de definir mi especialidad. Pero nunca es tarde, y por lo menos este conocimiento puede ser transmitido a otras personas. Esta metodología se llama Ikigai o Ikigai. Esto es un gráfico que tiene su origen en Japón y que significa una razón para ser. Es decir, cómo encontrar tu propósito vital. La mayoría de la gente dice, bueno, yo no sé cómo encontrar mi propósito, yo no sé cómo encontrar mi misión, no sé cómo encontrar mi vocación, no sé qué es lo que hago con mi existencia. Entonces, quiero yo sugerirles que se hagan las siguientes preguntas para que puedan terminar de definir eso. Primero que todo, deberías de tener claro para qué eres bueno. ¿En qué eres bueno? ¿Qué cosas haces bien? ¿Jugar pelota? ¿Mm? ¿Jugar pelota? ¿Jugar estar en la computadora, jugar juegos de video, o escribir poemas? ¿Eres bueno en la carpintería? No necesariamente el que seas bueno en algo significa que es lo que más amas. Hay muchas cosas en las que nosotros somos buenos, pero que no coinciden con aquello con lo que amamos. De repente cantamos bien porque nos sale cantar bien, pero no es necesariamente algo a lo que nos dedicaríamos porque tal vez lo que nos gusta es el deporte, es el básquetbol, la natación, ese tipo de cosas. Y aquí viene la segunda pregunta que deberías hacer. ¿Qué es lo que realmente amas? ¿Qué es lo que realmente amas? No siempre aquello que amas es necesariamente o coincide con aquello para lo que eres bueno. A veces sí. Pero si eventualmente tú identificas que aquello que amas coincide con aquello para lo que eres bueno, esa es lo que se denomina tu pasión. En ese punto has encontrado tu pasión, lo que más te apasiona. De repente eres bueno para hacer videos y amas hacer videos, entonces eso se convierte en tu pasión. Blogs, cortos, cortometrajes, la fotografía, etc. Ahora, luego viene la otra pregunta que te deberías hacer también en el camino. ¿Qué es lo que el mundo necesita? ¿Qué es lo que el mundo necesita? Porque claro, tal vez amas la esgrima, eres bueno en la esgrima, pero no necesariamente hay demasiado espacio en el mundo o no hay demasiada demanda en el mundo en términos de esgrima. Y que me disculpen aquellos que practican esgrima. Pero esa es una posibilidad. ¿Qué es lo que realmente necesita el mundo en este momento? En términos económicos, en términos culturales, en términos sociales, en términos académicos. ¿Qué es lo que el mundo necesita realmente? La cuarta pregunta que te deberías hacer es la parte económica, la parte monetaria. ¿Lo puedes monetizar? ¿Qué puedes monetizar realmente? ¿Qué puedes monetizar? En lo que se te puede pagar. A ver, para que transformes aquello que
para lo que eres bueno, aquello que amas y aquello que el mundo necesita en un elemento de sustento económico, en algo con lo cual puedas vivir forever and ever. Bien, la coincidencia entre aquello que el mundo necesita y aquello en lo que se te puede pagar, de acuerdo a este gráfico será denominado la vocación. ¿Qué es la vocación? La vocación es el llamado. La coincidencia entre aquello para lo que eres bueno y aquello en lo que se te puede pagar se convierte en tu profesión. Y probablemente mucha gente se quede en esta parte, en lo que es la profesión. Porque probablemente eres bueno en lo que haces y ganas dinero con aquello, pero no se convierte en tu pasión, no te termina de inspirar. Y cuando eso ocurre, te sientes cómodo, pero hay una sensación de vacío. Hay una sensación de vacío. Y eso le puede ocurrir a mucha gente, ¿no? Que tiene una sensación de vacío, una sensación de algo que no está caminando de manera apropiada. Ahora, volvemos al gráfico. Cuando no terminamos de identificar qué es lo que el mundo necesita versus a ver, antes de eso, cuando no podemos identificar ese punto entre la profesión y la vocación, ¿no? Es donde se produce una sensación de vacío. Cuando no podemos identificar eso que está entre aquello por lo cual te pueden pagar y aquello que el mundo necesita, allí es donde se determina la vocación y la misión. Cuando no se puede determinar eso, hay emoción y hay satisfacción de uno mismo, porque estás haciendo lo que el mundo necesita. Es la conjunción entre tu vocación y tu misión. Pero hay un sentimiento de incertidumbre. Cuando es incompleto esto, ojo. Cuando tampoco está terminada de definir tu pasión y tu misión, hay un deleite y hay una plenitud, de acuerdo a este gráfico, pero no hay riqueza. De la misma manera, cuando entre la pasión y la profesión hay una disonancia, hay una satisfacción, pero también sentimiento de inutilidad. Entonces, los japoneses lo que dicen es que este gráfico debería ser armonioso dentro de nuestras vidas de manera que podamos realmente encontrar el propósito. Cuando hay alguno de estos elementos que queda cojo, que no queda totalmente lleno, que no puede ser satisfecho en sí mismo, entonces van a generarse este tipo de sensaciones, sensaciones de vacío, sensaciones de comodidad, pero de vacío, o sensación de que no estás haciendo nada útil, a pesar de que hay o puede haber satisfacción. Puede haber deleite y puede haber plenitud, pero también puede haber ausencia de riqueza. Entonces, es importante que nos podamos hacer estas preguntas de manera que, teniendo las respuestas y encontrando aquello que realmente nos satisface, podamos, según este gráfico, encontrar lo que realmente es nuestro propósito. Ahora, por ejemplo, un futbolista profesional, digamos, Lionel Messi. Él, obviamente, es el mejor en lo que hace y él ama lo que hace. De manera que su pasión es perfectamente definible. Y aquello que hace bien y aquello que ama es absolutamente monetizable. Es decir, las grandes cantidades de dinero que se mueven solamente en términos de publicidad son ingentes. Por eso es que él es multimillonario. Ahora, ¿esto lo necesita el mundo? Bueno, el mundo no se va a acabar si es que no existiera fútbol.
Sin embargo, como deleite, sin embargo, como entretención, sí es algo que, en términos muy generales, el mundo necesita. Necesita algún tipo de entretenimiento. Ya saben, ¿no? Pan y circo. Entonces, algo que le había escuchado, le había leído, creo, a un guionista, en un libro sobre cómo contar una historia, cómo preparas una historia a la hora de armar un guión, un libreto y tal. Él contaba que a la hora de definir su profesión, cuando era muy jovencito, no tenía claro qué seguir. Y se lo comenta a su mamá. Y su mamá le dice, mira, tú tienes que dedicarte al entretenimiento. Porque en caso de una guerra, en caso de un apocalipsis, se pueden acabar los alimentos, se pueden acabar, puede haber escasez de tal y tal producto. Sin embargo, siempre la gente va a necesitar algún tipo de desahogo. Y eso es algo que no se va a poder suplir. De allí que hay un auge, por ejemplo, de las redes sociales, de TikTok, de YouTube o de cualquier otra especialidad o plataforma dedicada a entretener y contar historias. O sea, es imposible un mundo sin historias. El mundo necesita historias. De esa manera él se decidió a estudiar y a adentrarse en el mundo de los clips o de los scripts, de los guiones para películas. Y para eso tienes que saber contar una historia. ¿Mm? Un establecimiento de la historia, un desarrollo de la historia, un desenlace de la historia. Y lo hizo bien. Publicó un libro y es la base para mucha gente que se dedica a eso. Cómo contar una historia. Entonces, hay que tener claras estas preguntas. Y desde toda la vida se ha dicho que tiene que haber siempre una correspondencia entre lo que hacemos, aquello que nos hace feliz o aquello que nos gusta hacer y aquello para lo cual somos buenos. Porque si no hay esa correspondencia, entonces vienen los problemas, las sensaciones de vacío. Y bueno, quería compartir con ustedes este gráfico porque me pareció interesante y para que no se quede coja el video que hice yo ayer sobre esta amiga que tenía ahora problemas, digamos, de orientación vocacional, puede ser, entre otras cosas. Pero que tal vez, siguiendo este tipo de metodología, no digo que sea la solución de todo, pero probablemente pueda ser sí el inicio para una introspección un poco más profunda. Y esto es perfecto, además, para la gente que recién está comenzando y que no puede identificar para qué son buenos y qué seguir, qué estudiar. Porque claro, se habla mucho de este tipo de temas, pero a veces uno no identifica, ¿no? O uno se pone objetivos muy altos que tal vez no vas a alcanzar, porque no son realistas, porque no están de acuerdo a lo que nosotros podemos. Una cosa es querer y otra cosa es poder. No necesariamente querer es poder. Siempre tiene que ver, hay un tema de aptitudes. Alguien que mide 1,55 m difícilmente va a poder ser un jugador de la NBA. Es un poco complicado. Entonces hay que ser realistas. Hay un elemento de realidad también, que en estos tiempos se pierde, ¿no? En tiempos en donde cualquier anhelo se puede convertir en realidad, cosa que es mentira, se tiende a creer que por el mismo hecho de querer se va a poder. Eso es un aspecto filosófico propio de la modernidad, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Aquí la idea es pisar tierra. Muy bien, espero que les haya gustado este video. Si es así, suscríbanse al canal, activen la campanita para más contenido de este y de todo tipo y déjenme sus comentarios para hacerme saber si les ha llegado este tipo de mensajes, si les ha gustado, si les ha parecido útil y nos vemos en el siguiente
video conmigo. Hasta la próxima y pase bien.